Buenos días. Estamos a punto de empezar las Navidades, unas Navidades muy atípicas como lo han sido todo el año 2020. Hemos tenido que luchar contra una pandemia que nos ha afectado enormemente y que lo sigue haciendo tanto en la salud como en la economía, como en nuestro funcionamiento como sociedad. Este año está finalizando y a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo, yo creo que hay motivos para la esperanza. Tenemos la vacuna muy cerca y con toda seguridad será la solución que estábamos esperando para volver a una normalidad que todos necesitamos y que nos permita rehacernos de todo lo que hemos perdido durante todo el año 2020. Tenemos la solución a tocar de las manos, por eso ahora más que nunca es más importante que extrememos todas las precauciones. No podemos confiarnos porque ello nos podría complicar enormemente los próximos meses y todos y todas ya hemos sufrido yo creo que demasiado. Por tanto, y ante estas fiestas que normalmente son una ocasión para el reencuentro, tenemos que evitar las reuniones familiares todo lo posible. Y lo tenemos que hacer por nosotros, pero también para proteger a nuestros seres más queridos. Hablemos con ellos todo lo que sea necesario, llamémosles todos los días y recordémosle lo importante que son para nosotros y nosotras. Pero por favor, reduzcamos al mínimo los encuentros y las reuniones. Ya tendremos ocasión de volver a encontrarnos y demostrarnos todo el afecto y darnos abrazos y besos. Pero ahora yo creo que tenemos que anteponer la seguridad de todos y todas. Cuando se acaba un año siempre hacemos balance y yo quiero acabar este año poniendo en valor lo más preciado que tiene Badía, que sois vosotros y vosotras, que sois la ciudadanía. Quiero volver a daros las gracias por vuestra paciencia, por la responsabilidad y conciencia cívica que habéis demostrado y que han hecho que Badía haya sorteado la pandemia mucho mejor que otras poblaciones de características similares. También quiero agradecer todo el esfuerzo continuo del personal sanitario, de los cuerpos de seguridad, de protección civil, de servicios sociales y de todo el personal del ayuntamiento que han dado más de lo que tenían para intentar reducir las complicaciones que nos ha traído esta COVID. A todos y a todas, otra vez, muchísimas gracias. También quiero informaros que a pesar de las circunstancias, tendremos la visita de sus majestades los Reyes Magos. Ellos nos han pedido que extrememos por favor las precauciones, porque se preocupan por todos nosotros y nosotras. Así que les tendremos en el auditorio esperando a todos nuestros niños y niñas para que puedan entregarles su carta y pedir sus deseos para el próximo año. Su visita ha sido todo un éxito. Hemos llenado el auditorio nada más abrirlo, pero no os preocupéis porque hemos hablado con ellos y han decidido quedarse en Badía un poco más para poder recibir a todos nuestros niños y niñas. Ampliaremos el horario. Yo me despido diciéndoos que dejemos que la magia de la Navidad nos alcance, pero siempre con concienciación y responsabilidad. Os deseo a todos y a todas que disfrutéis mucho de estas fiestas en la medida que podamos y espero que el 2021 sea un año que nos aporte esperanza y un mejor futuro para todos y todas. Felices fiestas y feliz año 2021.